tema de esta mañana es el momento explicativo, es decir, cómo el actor que planifica explica la realidad para fundamentar su proyecto de acción. Pero para entender por qué la planificación situacional tiene un momento explicativo, es necesario previamente analizar el concepto de momento, que se opone al concepto de etapa que usa la planificación tradicional. Y a su vez, para explicar el concepto de momento, es imprescindible sintetizar previamente algunas de las características salientes de la planificación situacional, por oposición a la planificación tradicional. Desde el momento que la realidad es fuertemente cambiante y llena de sorpresas, es imposible planificar en términos de un diagnóstico y de una propuesta que se congela en un libro plano, porque el tiempo que toma explicar por ese método y diseñar por ese método es muy lento frente a la alta velocidad que tiene el cambio situacional. De manera que tenemos que en alguna forma reemplazar el concepto de plan libro. Eso por un lado. Por el otro, toda planificación se realiza en un medio resistente, en un medio activamente resistente, es decir, siempre existe la relación yo y el otro, que da origen al conflicto de planes y al cálculo interactivo. Y esto crea una fuerte incertidumbre porque así como mi plan es producto de un juicio estratégico creativo, el otro no tiene solamente comportamientos previsibles. El otro también tiene planes que son producto de un juicio estratégico creativo. Y eso crea la imposibilidad de hacer descansar la planificación completamente en el cálculo predictivo. Quiero explicar brevemente cuáles son los fundamentos de la planificación situacional, ya que no puede descansar exclusivamente en el cálculo predictivo. Asumamos que planificar consiste en disponer de un conjunto de recursos de cálculo de distinta potencia, de tal manera que si algunos de esos recursos de cálculo son vencidos por la sorpresa, siempre nos queda otro que entra en su reemplazo. De hecho, la planificación situacional trabaja con 4 recursos de cálculo. Asumamos que esos recursos de cálculo son como trincheras que pueden ser vencidas por la sorpresa. Trincheras de distinta potencia, que puedes saltar la sorpresa sobre ellas. La primera trinchera es la capacidad de predicción. Pero la capacidad de predicción en un sistema social creativo que genera problemas semiestructurados e inestructurados es una capacidad débil. Por consiguiente, esta primera trinchera es fácilmente sobrepasada por la sorpresa. Voy a hacer un esquema gráfico para explicar esta idea, ¿no? Supongamos que esta es la sorpresa y estas son las trincheras. Entonces hay una primera trinchera que es nuestra capacidad de predicción. Esa capacidad de predicción, repito, es débil y en consecuencia la sorpresa puede sobrepasarla con relativa facilidad. Si solo hiciéramos descansar la planificación en nuestra capacidad de predicción, nos quedaríamos fácilmente sin plan.
y entraríamos a improvisar. Pero si junto a ella disponemos de una trinchera más potente, la segunda trinchera, que es la capacidad de previsión, ahora la sorpresa le toma más esfuerzos sobrepasar esta segunda trinchera. ¿Qué es esa capacidad de previsión? Es razonar en términos de contingencias. Si ocurre tal cosa, entonces mi plan es A. Si ocurre tal otra cosa, mi plan es B. Entonces ya no estoy haciendo una predicción de que ocurrirá tal cosa o esta otra, sino que estoy preparado para actuar bajo distintas contingencias. Este segundo recurso de cálculo, que es la capacidad de previsión, es el que da origen a la técnica de escenarios e incluso da origen a una forma concreta de planificación que se llama planificación de contingencias, que en la planificación situacional pasa a ser un tipo de recurso de cálculo. Pero esta capacidad de previsión también puede ser sobrepasada. De hecho, en el séptimo Plan de la Nación, en Venezuela, donde por primera vez se trabajó con escenarios, se hicieron 4 escenarios fundamentalmente ligados al precio del petróleo, ningún escenario fue lo suficientemente pesimista como para dar cuenta de los precios reales del petróleo que rigieron más o menos unos 4 o 5 meses después. Si solo hubiéramos dispuesto de estos 2 recursos de cálculo, de estas 2 trincheras, al ocurrir la fuerte caída de los precios del petróleo, nos hubiéramos quedado sin plan. Pero la planificación situacional dispone de una tercera trinchera, más difícil de superar. Esta tercera trinchera, o tercer recurso de cálculo, es la capacidad de reacción veloz ante la sorpresa. Reacción veloz ante la sorpresa. Es algo que no se puede producir naturalmente, que tiene que ser planificado. Implica esta capacidad de reacción veloz, disponer de información que sea capaz de anticipar en cierta medida los hechos, o por lo menos detectarlos con el mínimo de retraso, y a su vez haber planificado previamente la capacidad para reaccionar de inmediato frente a indicadores que indiquen que la sorpresa ha llegado y que hemos fallado en nuestro cálculo de previsión, para rehacer de inmediato nuestros planes. Pero este tercer recurso de cálculo también puede ser sobrepasado, aunque es más difícil que sea sobrepasado. Si es sobrepasado este tercer recurso de cálculo, vamos a pagar un costo por el error. Pero podemos todavía tratar de que el costo de ese error no sea muy grande ni sea continuado en el tiempo. Para ello disponemos de una cuarta trinchera, que ya es muy difícil que sea sobrepasada. Esa cuarta trinchera es la capacidad de aprendizaje sobre los errores del pasado reciente, que tampoco se logra espontáneamente. Esa capacidad de aprendizaje tiene que ser planificada, tiene que ser institucionalizada. Significa que debe haber equipos que permanentemente se están haciendo un cotejo entre el cálculo que hicimos ayer y lo que ocurrió ayer, si ese cálculo coincidió o no coincidió con lo que ocurrió, cuáles fueron las causas de esas coincidencias o esas discrepancias. A veces podemos acertar por casualidad, a veces podemos errar por factores muy difíciles de prever. Bueno, todo eso implica tener la capacidad permanente de analizar las relaciones entre cálculo y realidad, cálculo previo y realidad, y acumular ese análisis como una experiencia de los planificadores. El hecho de trabajar con estas 4 trincheras de cálculo le da una enorme movilidad y flexibilidad al sistema de planificación, pero al mismo tiempo crea la imposibilidad de que el proceso de planificación pueda ser congelado en un libro.
En consecuencia, estamos obligados a poner énfasis en el proceso de planificación, en la dinámica de planificación. Y al poner énfasis en la dinámica de planificación surge la necesidad del concepto de momento. Este proceso de calcular y actuar pasa por 4 momentos, decimos nosotros. Hay un primer momento que es el momento explicativo, en que el actor se aproxima a la realidad, identifica los problemas, explica los problemas y en función de esa explicación diseña cómo actuar. Al empezar a diseñar cómo actuar pasa a un segundo momento, que es el momento normativo. El primer momento se mueve en el plano del es, fue, tiende a ser. El segundo momento, el momento normativo, se mueve en el plano del debe ser, cómo deben ser las cosas. Pero evidentemente planificar no puede solo consistir en explicar y diseñar, porque si reconocemos que todo actor que dirige un proceso, conduce un proceso y planifica dentro de él, tiene frente a sí a oponentes, necesariamente todavía hay que explicar cómo es el oponente, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus posibles planes, y es necesario ahora hacer un cálculo estratégico sobre la manera o las vías de sortear la resistencia que presenta el oponente. Y eso da origen a un tercer momento, el momento estratégico. Este momento estratégico obliga a articular dialécticamente el debe ser con el puede ser. Estos 3 primeros momentos de que hemos hablado, el explicativo, el normativo y el estratégico, se refieren al problema de conocer. Pero nada obliga en la práctica social a que el conocer del planificador realmente alimente la acción concreta. Entonces es una obligación de un método potente de planificación hacer la mediación entre el conocimiento y la acción. Para hacer esta mediación entre el conocimiento y la acción se necesita estructurar una instancia de cálculo en el día a día que utilice todas estas exploraciones hacia el futuro, todo este conocimiento que se releva de la realidad, del otro, de los oponentes, de los aliados, y todos estos diseños que se hacen a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, traerlos a la mano del presente para tomar una decisión y evaluar después el impacto de esa decisión. Ese es el momento táctico operacional que se mueve en el plano del hacer. O sea, tenemos los siguientes momentos. Un momento 1, que es el momento explicativo, que se mueve en el plano del es, fue, tiende a ser. Un momento 2, que es el momento normativo, que se mueve en el plano del debe ser, cómo deben ser las cosas. Un momento 3, que es el momento estratégico, que hace la articulación dialéctica entre el debe ser y el puede ser. Y un momento 4, que es el momento táctico operacional, que se mueve en el plano del hacer. Toda la dinámica del proceso de planificación es un ir y venir entre estos momentos. Pero estos momentos no siguen una secuencia lineal. No es cierto que primero se explica, después se diseña, después se hace cálculo estratégico, después se actúa. Es por eso que deliberadamente estamos usando la palabra momento
para distinguirla del concepto de etapa que usa la planificación tradicional. El concepto de etapa indica un estado, una fase por la que pasa un proceso que se abandona definitivamente. Uno pasa por una etapa 1, abandona esa etapa y pasa a la etapa 2, y pasa después a la etapa 3, etc. El planificador tradicional normativo dice: primero diagnostico, después formulo el plan, después hago que el plan se apruebe, después ejecuto el plan, después evalúo el plan. Pero ese concepto de etapa realmente solo es pertinente en sistemas lineales, continuos y direccionados, donde el proceso pasa por fases muy marcadas que son perfectamente distinguibles unas de otras. El proceso social no tiene ninguna de esas características. El proceso social se refiere a cambios situacionales que se dan en cualquier orden, que uno no sabe muy bien cuándo comienza algún proceso ni cuándo definitivamente termina, porque siempre están presentes residuos de esos procesos y los inicios de procesos siguientes. No son cadenas direccionadas, sino que son más bien cadenas circulares, como esta que está aquí, que utiliza el concepto de retorno dialéctico, donde el proceso de planificación va pasando por distintos momentos y estos momentos se van repitiendo. Este momento explicativo se vuelve a repetir en otra instancia, el tiempo va corriendo en esta dirección y más adelante vuelve a repetirse el momento explicativo. O sea, uno nunca deja de explicar. En cambio acá uno cumple la tarea de una etapa y ya no vuelve a ella. Aquí en la planificación situacional siempre estamos explicando, siempre estamos diseñando, siempre estamos haciendo cálculo estratégico y siempre estamos actuando. Y esos procesos son diferenciados para distintos ámbitos, para distintos problemas, para distintas operaciones. De manera que es muy difícil que alguien pueda contestar correctamente a la siguiente pregunta en términos de planificación tradicional: ¿en qué etapa está el plan? Frente a esa pregunta, el planificador tradicional no puede tener una respuesta, porque el plan nunca está en la etapa de diagnóstico, o en la etapa de diseño, o en la etapa de aprobación, o en la etapa de ejecución o la de evaluación, porque siempre está en todas las etapas. Efectivamente, una de las características del concepto de momento no solo es de que es un proceso que se repite con distinto contenido en distintas fechas, sino que cuando está dominando un momento determinado, siempre están presentes de todas maneras todos los otros momentos. En síntesis, el concepto de momento tiene las siguientes características. Los momentos no siguen una secuencia lineal establecida. Primero. Segundo, no conforman una cadena continua sin comienzo ni fin definido. Tercero, cada momento, cuando es dominante, contiene a todos los otros momentos. Eso es lo que quiere indicar esta figura del texto que se les ha entregado, ¿no? Que la figura indica que cuando está dominando el momento explicativo, siempre están presentes todos los otros momentos. Cuarto, los momentos se repiten constantemente, pero con distinto contenido, propósito, fecha, énfasis y contexto situacional. Sexto, en una fecha concreta del proceso de planificación, los problemas y oportunidades que enfrenta el plan se encuentran en distintos momentos dominantes. Por ejemplo, en este otro gráfico del texto que se les ha entregado, ustedes ven allí que para distintos problemas el momento dominante es diferente. Para el problema 1, el momento dominante es el momento normativo. Para el problema 2, el momento dominante es hacer cosas, es el momento táctico operacional. Para el problema 3 es el momento estratégico, se está allí calculando las estrategias. Y para el problema 4 es el momento explicativo. Por estas razones,
la planificación situacional no utiliza el concepto de etapa y trabaja entonces con una dinámica de momentos. El concepto de momento, decíamos, no supone una secuencia única y ordenada. O sea, no respeta la idea de que primero se explica y después se diseña, por ejemplo. Porque cuando uno explica, necesariamente tiene un preconcepto del diseño. Y si no tuviera un preconcepto del diseño, no podría identificar problemas. Porque ¿qué es lo que es un problema para un dirigente, para un actor que planifica? Es la constatación de una discrepancia entre cómo es la realidad y cómo a su juicio debe ser la realidad. Por consiguiente, para explicar un problema, tiene que previamente identificar un problema, pero para identificar un problema tiene que tener algún preconcepto de cómo debe ser la realidad a su juicio. De manera que los momentos se dan también en cualquier orden. Y la planificación situacional, entonces tendremos que entenderla como una dinámica incesante y permanente de cálculo que precede y preside la acción, que es apoyado por el tipo de cálculo y por el tipo de análisis que expresan cada uno de estos 4 momentos. Dicho esto, podemos ahora entrar a la explicación, al momento explicativo. En la planificación tradicional, la forma de explicar es el diagnóstico. Se supone que existe una relación objetiva entre un sujeto que explica y un objeto explicado. Y como en ese objeto o sistema no existen oponentes, no existen otros actores, ese objeto es un objeto que sigue leyes y en consecuencia explicar en la planificación tradicional bajo el concepto de diagnóstico implica descubrir las leyes que rigen el sistema. Y esa es una explicación objetiva. Yo trato de descubrir esas leyes y después trato de verificar esas leyes. Aquí se puede aplicar el criterio de falsación de la teoría positivista, de la filosofía positivista, una falsación a la Popper. Pero esa forma de explicar es una manera muy limitada y muchas veces falsa de explicar la realidad. Desde el momento que existen varios actores que coexisten en el sistema de producción social, en conflicto, en competencia o en cooperación, y estos actores y estas fuerzas sociales están insertos en forma distinta en el proceso de producción social porque cumplen funciones y roles distintos y se benefician en forma distinta del sistema político y del sistema económico y del sistema educativo, no puede haber una sola forma de explicar la realidad. Existen necesariamente distintas perspectivas explicativas. Esas distintas perspectivas explicativas son las que dan origen al concepto de situación. ¿Qué es una situación? Una situación es la realidad explicada por un actor desde su posición particular en el sistema de producción social en función de su acción. Esta definición ya envuelve varias de las características del concepto de situación. Primero, la identidad de quien explica. No existe la explicación de nadie. Siempre toda explicación es la explicación de alguien. La realidad, por supuesto, existe sin que nadie la explique, pero la única forma en que yo conozca cómo es la realidad es a través